Muy buenas, mis queridos amigos. Aquí estamos un viernes más, viendo a ver qué es eso que pasa por nuestra iglesia. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo estamos todos? Bueno, pues vamos con ello. Comenzamos, como siempre, pidiendo a la Virgen que nos bendiga y nos guarde en este ratito. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos con ello. Y siempre empezamos asomándonos al Vaticano, a la Plaza de San Pedro. Voy a empezar por contarles tres cositas muy chiquititas para que las tengan en mente. Para el 17 de mayo esperamos el documento sobre apariciones y manifestaciones sobrenaturales. Otro documento del amigo Tucho. Lo hablaremos, lo comentaremos. El 17 de mayo sale. Otro detallito. Saben que en Roma han tenido un encuentro de párrocos sobre la sinodalidad. ¿Qué ha dicho el Papa Francisco? Que los párrocos tienen que ser animadores y que tienen que animar en sus diócesis a sus compañeros sacerdotes para que se comprometan con la sinodalidad. Pues miren, habida cuenta de que estamos en mayo y de que la segunda fase va a tener su encuentro en octubre, andamos mal de tiempo. Yo creo que esto del sínodo no tiene remedio por mucho que animen los sacerdotes que estuvieron, pero que el Papa ha dicho que tienen que animar. Y una tercera cosa que les quiero contar es que para el mes de agosto parece ser que el Opus Dei va a tener unos nuevos estatutos. Me cuentan que desde la obra presentaron dos modelos que han sido rechazados. Y me cuentan que los nuevos estatutos se han hecho en el entorno de la Universidad de Comillas, de los jesuitas. ¿Qué va a salir de ahí? Las primeras ideas es que va a quedar un opus muy descafeinado. Van a sacarlos en agosto. Ustedes saben que cuando hay alguna cosa un poquito complicada, se deja para agosto. Está la gente de vacaciones y suena menos. Bueno, pues atentos desde ahora que para agosto el Opus Dei puede tener nuevos estatutos salidos de la mano de los jesuitas. Ahí queda la cosa. Ahora ya vamos a ir a las noticias que nos toquen de hoy. La primera es una noticia, yo creo, muy entrañable, porque el Papa ha anunciado al embajador de Venezuela que van a canonizar al beato José Gregorio Hernández, que es un santo muy popular en toda Hispanoamérica, sobre todo en Venezuela, es un santo queridísimo y son muchas las casas donde hay una imagen de este santo que llama la atención, la imagen de un santo con chaqueta, con bigote, con corbata y con sombrero. Bueno, pues José Gregorio Hernández era médico, profesor, filántropo, con una gran vocación religiosa, quiso ser monje, no pudo ser, incluso sacerdote, la enfermedad se lo impidió, pero fue un hombre de Dios y un hombre que dio la vida por los demás, especialmente por los pobres. Y este pobre, pues, murió atropellado precisamente cuando iba a visitar a una enferma. Bueno, pues llegó el nuevo embajador de Venezuela al Vaticano, saludó al Santo Padre, le llevó una imagen del beato Gregorio Hernández, fue beatificado el año 2021, y el Papa, cuando recogió la imagen, simplemente dijo, lo canonizaremos. Me parece que va a ser una gran noticia para Venezuela y para toda Hispanoamérica.
Y a mí, de luego, me hace mucha ilusión ver un santo tan sencillo, tan de andar por casa, con sombrero, bigote y corbata, me hace muchísima ilusión. Así que creo que es una gran alegría y un motivo de gozo para toda la Iglesia. Damos otro pasito. Seguimos con noticias también que salen de Roma. Deporte y sinodalidad. Bueno, pues es que entre el 16 y el 18 de mayo se va a llevar a cabo en Roma una conferencia internacional sobre deporte y espiritualidad. Y el prefecto para el Dicasterio de la Cultura y la Educación, el cardenal Mendonça, ha dicho que, hombre, que esto es una gran oportunidad, ese encuentro, para contribuir a la paz y ejercer la sinodalidad deportiva. ¿A mí qué quieren que les diga? Cuando una palabra se pone de moda, te la encuentras hasta en la sopa. Hace unos años todo era, si se acuerda, la misericordia. Ahora es la sinodalidad. Por tanto, vamos a entrar en el camino de la sinodalidad deportiva. ¿Y cómo consiguen que el deporte sea sinodal? Porque esto tiene su gracia. Pues dicen, hombre, que Jesús tiene mucho que ofrecer al deporte, la figura de Jesús, sí, claro, al deporte, a la cultura y al mundo entero. Pero claro, que la Iglesia, dicen, también tiene mucho que aprender de fenómeno deportivo. Y entonces, con este encuentro, lo que quieren es mostrar al mundo el compromiso de la Iglesia por el mundo del deporte y escuchar al mundo del deporte para que también nos ayude a entender su forma de comprender la vida. Por tanto, si la Iglesia cuenta cosas de Cristo y los deportistas nos cuentan su vida, pues eso se llama sinodalidad. Antiguamente se llamaba diálogo, charla, compartir, comunicación. Ahora se llama sinodalidad. Y el cardenal Mendonça dice que entre deporte y espiritualidad hay muchos puntos de conexión. Y lo que pretenden es observar el deporte hoy, comprender por qué es tan popular, identificar sus riesgos, valorar su relevancia a la hora de una sociedad más fraterna, discernir cómo Dios se manifiesta en... Mire, yo, ¿qué quieren que les diga? Pues viva el deporte y viva la sinodalidad. Yo, es que mañana dirán sinodalidad y cambio climático. Y a lo mejor estoy dando una idea que no tendría que dar, porque a lo mejor la pescan y mañana nos cuentan espiritualidad y cambio climático, o sinodalidad y lo que sea. Pero aprendan que si hoy la palabra sinodalidad no aparece, estamos completamente perdidos. Pero a mí, ¿qué quieren que les diga? Me ha hecho gracia lo del deporte sinodal. ¿Qué quieren que le cuente? Me ha resultado más interesante el Papa Francisco hablando a los matrimonios, porque el sábado pasado el Papa tuvo una audiencia con los responsables internacionales del movimiento de Keepers de Notre Dame, que es un movimiento que intenta ayudar a las parejas a enriquecer su sacramento matrimonial, su matrimonio como sacramento. Y me ha parecido interesante el encuentro porque, claro, hay pocos matrimonios, la gente se casa poco, de los pocos que se casan por la iglesia menos, y hay pocas bodas y muchísimos divorcios, al punto que hay tantos divorcios como bodas, lo que significa que el matrimonio para siempre ha dejado de existir. Y el Papa lo que nos dice es que tenemos que ser, perdón por la palabra, una iglesia en salida, otra palabra que me molesta mucho, entendiendo por iglesia en salida una iglesia que se acerque a la gente y a los problemas de la gente. Si la iglesia en salida es acercarse a los problemas de la gente, la iglesia lleva 20 siglos siendo una iglesia en salida. Pero lo que más me interesa es que el Papa
diga que hay que ayudar a los jóvenes a descubrir el matrimonio cristiano como una auténtica vocación, como una llamada de Dios a ser santos y a ser testigos en el mundo. Y otra idea muy bonita que yo creo que utilizamos poco es que el Papa insistió en su discurso en que el matrimonio, el éxito del matrimonio, no depende únicamente de la buena voluntad de los cónyuges. ¡Ay! Que nos vamos a llevar bien. No. Que el matrimonio, sobre todo el matrimonio sacramental, es un don de Dios, que en el matrimonio hay una gracia sacramental y cuando Cristo se coloca en medio de los novios es cuando realmente el matrimonio puede salir adelante. Yo les digo que me da igual el matrimonio, que el sacerdocio, que la vida cristiana ordinaria, son imposibles si no es con la ayuda de la gracia de Dios. Por tanto, que el Papa recuerde e insista en la necesidad de colocar la gracia sacramental en el medio, creo que es una excelente noticia. Por eso me ha parecido que puede ser bonito que lo viéramos aquí. Quiero hablarles ahora de un problema serio en la Iglesia, porque leí hace unos días la reflexión de John Grundelsky, que fue decano de la Facultad de Teología en Nueva Jersey y ha publicado una reflexión que a mí, desde luego, me ha llegado al alma, me ha llegado al alma. Porque Grundelsky comparte, cómo no, esa realidad que es el declive de la Iglesia, sobre todo en Occidente. En algunos sitios aumenta, pero todos sabemos que Estados Unidos, Europa, básicamente, la Iglesia se deshace. La foto no es más que un poner de relieve que somos pocos y que la Iglesia se nos acaba. Y dice que, bueno, que lo que nos estamos encontrando es mucha gente que simplemente mira los números, somos pocos, se retuerce las manos y dice, bueno, pues vamos a ver qué hay. Pues ya está. Pero claro, este hombre se hace preguntas. Los números están ahí. Lo que está pasando está ahí. Pocos sacerdotes, mayores, y él dice, pero nadie se pregunta por qué hemos llegado a donde hemos llegado y si el camino que llevamos desde hace muchos años debería abandonarse. A lo mejor, dice Grundelsky, teníamos que preguntarnos si es de recibo que durante 50 años hayamos ido callando temas fundamentales, como la moral sexual, el pecado o la vida eterna. Y preguntémonos lo que ha pasado. Y él dice, hay que ver a Pedro afirmar que Cristo es el Salvador y afirmarlo con rotundidad. Pedro no hablaba de que, bueno, de acompañar, de estar, de a ver qué hacemos. No, sino Pedro anunciaba. Y esto tiene que resonar. Se plantea la necesidad de revisar algunas cosas. Por ejemplo, si fue una buena idea durante la pandemia por el coronavirus, por el COVID-19, cerrar la iglesia prácticamente durante un año. Que pensamos que fue una buena idea. Yo les digo que no. Desde entonces la práctica sacramental se ha reducido. Si es bueno pensar que el problema del cierre de iglesias y la disminución está en los supuestos sacerdotes rígidos. Y se pregunta si algún día vamos a darnos cuenta que la vida de la iglesia no puede estar en manos, dice él, de nonagenarios
jubilados que siguen convencidos de que la renovación de los años 70 era la correcta. Habrá que hacer algún tipo de planteamiento. Sigue diciendo que ve necesario abandonar el título de administradores responsables. Ahora nos aparecen los obispos, nos aparecen diciendo que, claro, somos pocos, entonces tenemos que administrar los recursos, a ver cómo reorganizamos la vida de las parroquias, a ver si hacemos equipos, no tenemos gente. Y dice que la pregunta de si tenemos gente para llevar a cabo lo que hay que hacer es una pregunta falsa. Porque cualquiera diría, no tenemos gente. Y dice él, ¿ustedes se imaginan a Pedro, Santiago y Juan buscando consultores de planificación pastoral, buscando familias en misiones para Judea, Samaria y Galilea? Salieron y predicaron, y eran pocos, pero la fe creció. Hoy, resignarnos a que no podemos hacer nada, de que apañémonos como podamos y tal, y decir que la vida de la iglesia la tienen que seguir marcando nonagenarios fracasados, es un gran error. A mí me ha parecido una reflexión muy sensata. ¿Por qué no nos atrevemos a decir, nos hemos equivocado, hay que emprender nuevos caminos, hagamos algo nuevo? No, lo único que hacemos es reunirnos, el consejo, el otro consejo, la reunión, la asamblea, y como somos menos, a repartir trabajo. Así, ¿saben dónde vamos? A la desaparición total. Me ha parecido un artículo impresionante que durante unos días ha estado, durante un día al menos, como artículo de cabecera en Infocatólica. Lo pueden buscar a este hombre en Infocatólica. El artículo no tiene desperdicio y es una muy seria reflexión de la realidad actual de la Iglesia Católica. Vamos a ir a otro tema. Pues, miren, han ordenado una diaconisa en Alejandría. Bueno, es la iglesia de grito ortodoxo de Alejandría y ha ordenado una diaconisa en Zimbabue. Atención, que con esto quiero afirmar dos cosas. Que en África también hay gente loca y que los ortodoxos, que siempre han parecido gente como más ortodoxa en las cosas de la fe, pues cuando se pueden meter la pata también meten la pata y abundantemente. Pues no es que los ortodoxos reivindiquen el día de la diaconisa como los alemanes, es que han ordenado sacramentalmente a una diaconisa. Una señora que por lo visto es muy buena, porque ha trabajado pastoralmente y ha organizado escuelas religiosas y grupos de jóvenes y grupos de madres. Bueno, pues ha sido ordenada diaconisa. Dice el obispo que, hombre, que más que otra cosa, pues va a ayudar en el culto y tal. Y una cosa entretenida. Y a que no saben a qué van a dedicar, sobre todo a la diaconisa. Ah, pues esta diaconisa ha recibido una formación especial en ecología y se va a encargar de supervisar las iniciativas ecológicas para las parroquias ortodoxas de Zimbabue. Es decir, que tenemos una diaconisa ordenada por ortodoxos para que se encargue de la ecología del cambio climático. ¿A qué está bien? ¿A qué es una idea interesante? Una diaconisa ecológica. Los ortodoxos, que nos pensábamos que eran tan serios. Una diaconisa para el cambio climático. No me extraña que te parta, Silvia. Si cuando digo yo que lo de la abogada de la semana se me queda corto, que tenía que meter más. Pero es que uno llega a donde llega. Les cuento una cosa bonita.
¿verdad? Y es el Hospital Mixqui María en Perú. Cada vez que los católicos hablamos de eutanasia y de aborto, nos dicen, oigan, pues, ¿y ustedes qué hacen? Pues en Perú acaban de abrir, perdón, un hospital de cuidados paliativos para enfermos pobres. Se llama el Hospital Mixqui María, que quiere decir la dulzura de María, Dulce María, y ofrece cuidados paliativos a personas en situación de pobreza o abandono y que están en fase terminal. El hospital tiene capacidad para 60 enfermos terminales y tiene cuidados intensivos, cuidados paliativos y enfermería. Tiene fisioterapia, tiene capilla, tiene tanatorio. La atención es gratuita y corre a cargo de voluntarios, médicos, enfermeras, sacerdotes, y todos son voluntarios. Dicen que las instalaciones llevan atendidos a más de 100 personas y bueno, y sin parar en qué tipo de enfermedad sea, pues cáncer, sida o enfermedad degenerativa. Y lo que es bonito es que el promotor de la idea del hospital dice, el espíritu de ese trabajo es transmitir la dulzura de María. Y digo al personal que trabaja conmigo, imagínense cómo cuidó María a José en sus últimos días. Por eso, San José, patrón de la buena muerte, y yo quiero que ustedes cuiden a los enfermos como María cuidó a San José. Y dicen ellos, la primera tarea, cuidar al paciente y atender al paciente. Después, escuchamos, hablamos de cómo es su vida y en un momento les planteamos el don de la fe. Y algunos lo acogen, algunos piden el bautismo, rezamos con ellos y al final pasamos de la atención meramente médica al diálogo y a la oferta de la fe, que se nos olvida que nosotros católicos tenemos siempre un mensaje que dar. Y en este caso es bueno que digan lo que hay. Dicen que hay muchos, algunos otros enfermos, sobre todo los que han tenido una formación católica previa, que al recordarles su formación de niños, la retoman, la reciben, la recogen y terminan sus días con una experiencia religiosa preciosa. Yo creo que esto también es un don de Dios que tenemos que mirar. Otra cosita les voy a hablar. Les voy a hablar de Honduras. Honduras. Lo que están viendo ahí en la foto es la catedral de Tegucigalpa. Le traigo esto porque la responsable del proyecto de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada ha estado en Honduras y nos cuenta cosas tremendas. Que Honduras es el segundo país más pobre de Hispanoamérica, después de Haití, un país en el que el 75% de su población está en situación de pobreza y enorme desigualdad. Una gravísima crisis energética, un problema de clima que pasan de las lluvias torrenciales a la sequía con muchísima facilidad, y luego tienen un problema añadido gravísimo, que es la violencia de las maras, que son esos grupos organizados en Centroamérica, muy metidos en el narcotráfico, que son los que están poniendo su vida en peligro y los que están dominando el país, imagínense para qué. Y dice esta responsable que Honduras es un país con gente de muchísima fe, de gente que necesita a Dios, pero que hay pocos sacerdotes católicos y muchos de ellos además muy volcados en lo social, y han empezado a llegar pastores protestantes, pastores
evangélicos que están llevando a la gente con ellos. Pastores evangélicos, muchos sí, pagados por Estados Unidos, pero pastores que están con la gente, que están metidos con la gente y pastores que hablan de Dios. Yo les he dicho en alguna ocasión, y con Honduras se lo vuelvo a decir, que el gran problema que tenemos en Hispanoamérica ha sido el haber dejado la fe católica para convertirnos en una ONG sin más, pero la gente necesita a Dios y la gente busca a Dios donde Dios está. ¿Y cuántas veces, mientras los católicos solamente sabemos hablar de problemas sociales, desde las iglesias evangélicas se habla de Dios y se invita a creer en Dios? Y la gente que es religiosa busca a Dios. Bueno, pues la situación de la Iglesia Católica en Honduras es triste para un católico porque ya los grupos evangélicos son más numerosos que los grupos católicos. Es una tristeza, pero es lo que tenemos. Nos hemos olvidado del Evangelio para convertirnos los sacerdotes en puros activistas sociales. Y si Dios no está en el medio, eso significa que ¿para qué queremos la religión? Para dedicarnos a la política tenemos otros medios. Y esto los evangélicos lo han sabido entender muy bien. Algún día tendremos que aprender. Y en los 3 o 4 minutos que nos quedan, oigan, que es que yo me voy moviendo lo que puedo, porque claro, el tiempo se va a que se mata. Esto en el Congreso de Estados Unidos. Miren, nuestros queridos hermanos norteamericanos tienen sus cosas y tienen sus ocurrencias. Y la última ocurrencia que se les ha ocurrido, ocurrencia que se les ha ocurrido, el último invento, ha sido plantearse si el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, podrían ser antisemitas. Ahora, como estamos todos tan sensibles para todo para todo, oiga, que es que el Nuevo Testamento podría ser antisemita. Pero vamos a ver, el Nuevo Testamento es lo que es y la historia es lo que es. Y a partir de ahí, pues oiga, la gente sabrá lo que hace. Dicen que afirmar que los judíos fueron responsables de la muerte de Cristo podría ser considerado antisemitismo. Pues miren, considérenlo ustedes como mejor les parezca, pero es que los datos son tercos, los datos son irrebatibles y el Evangelio cuenta lo que cuenta. Y cuenta que Jesús fue condenado por el Sanedrín, judíos, claro, pero que como el Sanedrín no tenía potestad para una condena a muerte, se lo tuvo que pasar a Pilato. Y, oye, tú eres romano, lo de matar es cosa tuya. Y tampoco recuerdan, curioso, que Pilato, el romano imperialista, puñetero desalmado que dice la misa campesina, ¿no? Que Pilato quiso salvar a Jesús. Tanto que recordamos toda la escena en la que Pilato presenta a Jesús con el manto púrpura, después de la flagelación, Alexte homo, aquí tenéis al hombre, y dice a la muchedumbre, a ver, ¿suelto a Barrabás o suelto al que llamáis el rey de los judíos? Y la gente que estaba delante de Pilatos, ¿eran judíos o no? ¿Eran judíos o no? ¿Y qué dijo aquella muchedumbre? No sueltes a este, suelta a Barrabás. Ah, pero los judíos no tuvieron culpa ninguna. Entonces, esto a mí alguien me lo explique.
Bueno, pues el Congreso de Estados Unidos dice que, hombre, que echar la culpa a los judíos de la muerte de Jesús es antisemitismo. No, en la historia fue así. O no era la gente la que clamaba diciendo crucifícalo, o no eran judíos los que lo decían. Y los somos sacerdotes hicieron un proceso y lo condenaron los somos sacerdotes, o esos tampoco eran judíos. Eso sí, se repitió en Pilato. Oye, para nosotros es reo de muerte, pero la pena de muerte se la aplicas tú. Y por si había alguna duda, crucifícalo. Hombre, esto es antisemitismo. No, esto es la historia de la pasión de Cristo que todos conocemos y que todos los años nos leemos el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Pues que lo sepan, que según el Congreso norteamericano, el Nuevo Testamento podría ser antisemita. Como dirían en mi pueblo, átenme ustedes esa mosca por el rabo. Y a las 9:30 habrá que cenar. Bueno, pues que una semana más, una bendición de Dios, estar juntos. Nos seguimos viendo también los jueves con el catecismo, como lo estoy pasando en grande. Y nos seguiremos viendo y comentando las cosas de nuestra iglesia. Siempre cosas bonitas, siempre bobadas, siempre preocupaciones. Pero esto, hermanos, es la vida de la iglesia de Cristo. Buena cena, buenas noches a todos. A lo mejor habrán oído de fondo a Socio haciendo su vida, como es él. Y nos despedimos, como siempre, recibiendo la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Buenas noches, buena cena, buena comida y hasta la semana que viene, si Dios quiere.